El Shaliach Shaul y su alajá referente a la Torá en los no judíos. Shalom hermanos, ciertamente a veces me pregunto, ¿cuál es mi afán en escribir temas, en donde las opiniones giran en diferentes sentidos? Ciertamente no lo sé. Será el Eterno que me pone esa intención en mí. Aunque en él está el querer como el hacer. Filipenses 2:13 Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si es de beneficio o no, es usted el que debe tomar la última palabra, y juzgar lo dicho aquí a la luz de las Escrituras. Por lo tanto, aunque parezca un disco rayado, les repito lo que siempre les digo. Investigar todo, no sean cómodos en espera que le lleven la comida a la boca, verifiquen qué es lo que le están dando, busquen las fuentes de toda enseñanza, comentario, lo que sea que pueda cambiar su actitud, primeramente los míos, búsquele todos los pro y contras, eso debe ser una regla sine qua non. Y los que no estén familiarizados con el término les defino. Locución latina originalmente utilizada como término legal para decir condición sin la cual no. Se refiere a una acción, condición o ingrediente necesario y esencial de carácter más bien obligatorio para que algo sea posible y funcione correctamente. Por lo tanto no sea pasivo, y sedentario, en la búsqueda y estudio de las Escrituras. Dicho esto, veamos quién es el Shaliach Shaul. Para aquellos que desconocen el término Shaliach les copio la definición. Shaliach, plural Sheilim, es un término hebreo que significa emisario, o agente, enviado legal. El Shaliach tenía la capacidad legal, de realizar cualquier acto en lugar del emisario, como si fuera este mismo con plenos poderes. O sea que un Shaliach no era uno que simplemente hablaba cosas por hablar, o sea que no era un charlatán. Ahora bien, de charlatanes en nuestros días, estamos minados, por ello deben estar pendiente, no crea todo lo que se le vende aunque lo vea muy bonito, analice, use la lógica y el contexto. Le agrego algo. Yeshayahu, Isaías 11:3 Se deleitará en el temor de Hashem, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos. Donde deleitar viene de H 7306. Ruach, complacer, entender, oler, olor. Uno de los atributos más importantes del Masíaj es el uso del olfato, en su juicio, por lo que queda anulado la vista y el oído. En la historia de la creación, tras que Dios formó a Adán de la tierra, insufló en sus narices el aliento de vida. Es interesante esta conexión entre la nariz y el alma. Comentan los sabios judíos que fue el único sentido que no fue dañado en el pecado del hombre, por lo tanto lo tenemos intacto. Entonces, ¿por qué no hacer caso muchas veces a nuestro olfato, y no dejarnos impresionar por lo que vemos y oímos? Una de las cosas donde mi olfato me da señales de alarma es cuando escucho decir, Dios me dijo esto o Dios me dijo aquello. O esta es la verdad, créame lo que yo digo. Podemos a veces hacernos los sordos, así como también hacernos la vista gorda, que significa no querer ver lo que realmente está sucediendo. Pero nunca podemos dejar pasar un mal olor, pues es insoportable. Y si el olfato está íntimamente ligado a nuestra Nesama, entonces debemos estar alerta a los olores de las enseñanzas, de lo que vemos y oímos. No nos dejemos deslumbrar. No todo lo que tenga sello de judío o venga de judíos es bueno, ni todo lo que tenga sello cristiano y venga de cristiano es malo y viceversa. Aplica en ambos casos. Por lo que use su olfato, no busque ser enseñado y solo sea un recipiente que recibe sin voluntad. Use su olfato, así como Masíaj lo usa para juzgar lo que es bueno, sano y conveniente para usted implementar en su vida. Bueno, seguimos con Shaul. Ya sabemos que un Shaliach era una persona que podía representar al que lo envía de manera perfecta, ya que tenía plenos poderes legales para ello. Ahora bien, ¿Shaul era un Shaliach? Bueno, todos conocemos la historia de Shaul, de cómo de perseguidor de los creyentes en Yeshua, pasó a ser seguidor de él, por lo que no voy a copiar todo, sino solo los detalles más importantes. Hechos de los Apóstoles 9:3-5 Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Adón? Y le dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. El llamamiento de Shaul no responde al llamado de otro Shaliach, como en el caso de aquel que tuvo que tomar el puesto de Yehuda, Judas, el cual fue elegido entre los Shaliach de Yeshua, del cual tomaron a Matías, narrado en Hechos 1:23-26. En el tema de Shaul fue llamado por Yeshua, no usó a Kefas ni a ningún otro, fue Yeshua quien le hizo el llamamiento. Ahora bien, muchos pueden decir que esto es de dudosa procedencia, o que son puras historias que no deben ser tomadas en cuenta.
¿Por qué digo esto? Ya que muchos afirman que Shaul es un falso, y esta enseñanza se está colando en las congregaciones mesiánicas, que yo prefiero llamar nazarenos, Notzrim, o Nozrim, o Nazratim, o Netzarita como se conoce comúnmente. Pero si creen en los escritos de los 4 Besora, tiene como traducción al español bajo la connotación de albricias, comunicación de buenas nuevas o aviso. ¿Tiene esto sentido? Yo creo que es ilógico y le digo por qué. Las llamadas epístolas auténticas, epístola a los romanos, primera y segunda epístola a los corintios, epístola a los gálatas, epístola a los filipenses, primera epístola a los tesalonicenses probablemente la más antigua, y epístola a Filemón, dirigidas a creyentes cristianos de las iglesias que el apóstol fundó durante sus viajes misioneros después de su conversión, conforman la sección más antigua del corpus del Nuevo Testamento. La crítica textual moderna sostiene de forma prácticamente unánime que fueron escritas por la mano del apóstol apenas 25 años después de la muerte de Jesús de Nazaret. Tomado de es.wikipedia.org/wiki/epístolas paulinas. Veamos otra fuente. Todas las cartas auténticas de Pablo fueron escritas entre el año 50 y el 63, por tanto, antes del primer evangelio. Tomado de domusmariae.es. Veamos otro. El escrito más antiguo del cristianismo primitivo que ha llegado hasta nosotros es la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, tomado de http://bibliaoriente.blogspot.com. Veamos otra. Podemos tener seguridad de las fechas aproximadas por lo menos de las primeras cartas primera y segunda de tesalonicenses, que fueron escritas durante la estadía de Pablo en Corintio, en su segundo viaje misionero. Una inscripción de Delfos permite fijar esta fecha en los alrededores de 50-51 después de Cristo. Tomado de Manual Bíblico Ilustrado, página 575. Como hemos visto, los primeros escritos Netzarita fueron los de Shaul, y luego fueron los escritos que relatan la vida de Yeshua, los llamados 4 Besora. Veamos más de esto. Hoy día se acepta que los primeros evangelios fueron escritos alrededor del año 70. Apenas se puede decir que los hechos sean posteriores. Incluso Arnat piensa que fueron compuestos cerca del año 60 en lugar del 70, tomado de Enciclopedia Católica. Por lo tanto, si vamos a la lógica, mientras más antiguas sean las fuentes, más fidelidad textual representa. Así que es ilógico decir acepto las cartas de los 4 Besora, pero no acepto las cartas de Shaul, que son las más antiguas, y son las primeras que dan a conocer a Yeshua como a Mashiach, primeramente entre los judíos, y luego a los gentiles. ¿Y qué hay sobre la autoridad de Shaul como Shaliach? Hechos 9, 15 al 16. El Adón le dijo: Ve, porque vaso escogido me es este, para llevar mi mensaje de redención, la misión que me fue encomendada y mi autoridad, en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Como vemos, el pasaje anterior nos da esa respuesta: le he encomendado mi autoridad, en otras traducciones colocan mi nombre. La cual no solo se refiere a nombre propio, sino a un símbolo de autoridad. Allí la palabra en griego es ego, G 1473, kago, esto es, kaigo. Significa un yo, o también yo, y también me, mismo, propio. Como decir, yo iré en él. Igual como en hebreo el Eterno dijo del ángel. Shemot, Éxodo 23, 21, guárdate en su presencia y obedece su voz. No te rebeles en su contra, pues no cargará con vuestra transgresión, porque mi nombre está en sus entrañas. Por lo tanto, la autoridad que tenía Shaul procedía directamente de Yeshua, por medio de la voluntad y concesión de Elohim. Como se repite una y otra vez en sus cartas. Shaul, Shaliach de Yeshua, Mashiach, por voluntad de Elohim. Y esto debe ser para nosotros una muestra que sus enseñanzas a los gentiles debe ser vista con respeto, y no caer en descalificaciones, sin contexto y análisis. Si bien sus cartas pueden ser difíciles de entender, para los judíos de la época, y los actuales, como dijo Kefas, en 2 de Pedro 3, 16, y en casi en todas sus epístolas, os habló de estas cosas, entre las cuales hay algunos conceptos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Las cartas de Shaul, son un vistazo al judaísmo que quería Yeshua para los no judíos. Y cuando digo no judíos, son aquellos que no son de padre ni madre judía, no la ciudadanía Kadosh que el Eterno tiene reservada, y está compuesta por judíos y los justos de las naciones.
Pero vamos a hablar del tema que al parecer, vuelve a renacer con la llegada actual, de algunos mesiánicos, que comienzan a buscar al Masías hebreo, y no al Cristo griego. El punto es la circuncisión. Por este tema bastantes problemas que tuvo el Shaliach Shaul, con los judíos que aceptaron a Yeshua como el Masías, y entre los gentiles conversos al judaísmo que también aceptaron a Yeshua como el Masías. Veamos esto en los Hechos de los Apóstoles. 15, 5 al 6. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Mosé. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Esto se debe al razonamiento sobre el pacto que el Eterno estableció con Abraham y a su descendencia, de donde proceden los judíos. Por lo tanto es lógico, para ellos, que si se iba a aceptar a un Masías judío, entonces las reglas del pacto debían seguirse. Pero estamos hablando de las mismas condiciones. Amigos, no todas las leyes de la Torá aplican a todos por igual. Ojo, no estoy diciendo que la Torá fue abolida. Hasbe Shalom. Las reglas de la purificación de la mujer en Vayikra, Levítico 12. ¿Aplican a todos? ¿Verdad que, no? Entonces podrá entender por dónde viene este asunto. No todo es aplicable a todo, las leyes naturales impuestas por el Eterno no aplican a todos los seres por igual, por lo tanto existen concesiones, y condiciones como todas las leyes que se conocen en cualquier legislación del mundo. Y recuerde, que lo que hacemos aquí, es una sombra de lo que existe en las estancias celestiales. Podemos encontrar una analogía a esto. Hebreos 8, 5, los cuales sirven a un reflejo y proyección de las cosas celestiales. Por lo tanto, las concesiones en la Torá son visibles, si las buscamos bien. Este puede ser un ejemplo. Veamos. Todos los sacrificios debían realizarse en el tabernáculo, y posteriormente en el templo, por los Coanim, y tocante a esto dice: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán, pues, míos los levitas. Números 3, 12. Y también dice: porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Números 8, 16. Pero vemos un hecho en Primera de Reyes 18, 22 al 23. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Hashem, pero de los profetas de Baal hay 450 hombres. Denos pues 2 novillos, y escojan ellos un novillo para sí, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo, y lo pondré sobre la leña, y tampoco pondré fuego debajo. Ahora bien, Elías era Coanim. Si vemos en la escritura dice, Primera de Reyes 17, 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. Por lo tanto no era levita, ¿puede entender? Entonces, ¿qué autoridad tenía Eliyahu de poder hacer sacrificio, sin la presencia de un sacerdote y sin estar en el templo que estaba en pie? Es aquí donde los que piensan en la Torá vertical se dan de frente, ya que existe concesiones especiales, las mismas que tuvo David, al comer los panes de la proposición que le era ilícitos comer, relatado en Primera de Samuel 21. Lo mismo pasa con la circuncisión de los gentiles, según nos comenta el Shaliach Shaul, donde dice. Gálatas 5, 2, mirad, yo mismo, Pablo, os digo. Si os circuncidáis de nada os aprovechará, Masías. Anexo comentario. Es decir, si os circuncidáis pensando añadir algún beneficio a lo que ya Masías hizo por vosotros, que era precisamente, lo que consideraban los partidarios de esta medida hacia los creyentes de origen gentil. Y también de esto aprendemos que un creyente de origen gentil, no tiene por qué circuncidarse en la carne con la intención de hacerse judío, pensando que solamente así garantizaría su entrada en la comunidad de Israel. Por los méritos de Masías tal privilegio le ha sido concedido. Rechazarlo sería caer de la gracia y pisotear la sangre de Masías. Un grave pecado que deberá ser evitado a toda costa. El Shaliach Shaul nos advierte en este sentido, ya que tenemos esta concesión especial que nos da Masías, y repito, no que la Torá fue abolida como dicen los cristianos, en un polo totalmente opuesto, y tampoco la Torá bajo el factor Masías me obliga a hacer circuncisión, ambos polos deben ser evitados. También nos dice claramente. Primera de Corintios 7, 18 al 19. ¿Fue llamado alguno habiendo hecho la circuncisión? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Elohim.
¿Puedo interpretar esto, que claramente está textual, de otra forma? Anexo comentario. El hecho de que la circuncisión es un mandamiento de Elohim dado a los judíos, no así a los gentiles, la frase no indica que Pablo esté en contra de la circuncisión o a favor de la circuncisión, este no es el punto aquí. El punto es que en relación con las responsabilidades que cada uno tiene hacia Elohim, los judíos de una manera y los gentiles de otra, aunque muchas son comunes, lo más importante no es hacerse judío por medio de la circuncisión que es el clímax del proceso, o rechazarla como inservible, pues tampoco tal consideración es apropiada, y por tanto, irrelevante, sino que lo verdaderamente importante ahora que formamos una sola familia, que cada uno asuma su responsabilidad y viva según las ordenanzas, que el Eterno ha repartido a cada miembro del cuerpo, en particular para propiciar la redención final. Por lo tanto dice, Primera de Corintios 7, 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Elohim. Anexo comentario final. Esto es, el judío viviendo como judío, y el converso viviendo como converso, unidos en amor y temor del Eterno luchando juntos, cada cual con sus propias capacidades y responsabilidades, en la redención final. Cambiar esto, es decir, que el judío deje de ser judío, y el gentil se haga judío, sería un grave daño a la redención. Ni el judío ni el no judío son errores de Elohim. Cada uno tiene una misión, y ambos participan de la herencia del reino. Por lo tanto, hermanos, por favor, no seamos niños en nuestro modo de pensar, queriendo ser exploradores de Torah, en conceptos que ya fueron analizados por los shaliach y que fueron claramente establecidos. Con todo esto usted tiene la última palabra al respecto, es su vida y su libre albedrío, por lo que nadie se hará responsable de su decisión. Solo usted piénselo. Saludos a todos, Shalom.